Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Si aceptas a Jesús en tu corazón, ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos esta mañana. Esto es Tiempo de despertar. Tiempo de levantarse. Ok, gracias a Dios por este día y la oportunidad que nos da usted de llegar hasta su hogar, hasta su automóvil y hasta su trabajo a lo mejor. También, sí, ¿por qué no? También en el trabajo, y me imagino que muchos, por ejemplo, en el mercado de abasto nos están sintonizando o escuchando. En las panaderías. Las panaderías, sí. Muy temprano, gracias a Dios por nuestros amigos panaderos, bendiciones. Yo recuerdo que le decía a mi mamá, ¿y por qué no hay pan? Se quemó el panadero. La mano, híjole, yo me daba tanto coraje que el panadero se quemara la mano, porque yo no tenía... O sea, la preocupación no era del accidente, sino no, yo sí me preocupaba porque estaba accidentado, pero bueno, pero porque no teníamos pan en casa. Y ya después supe que no teníamos pan en casa por otra cosa. Así que, no, hombre, gracias a Dios porque estamos aquí en la oportunidad de darle gloria a Dios. ¿Cómo estás, Pastor Nevares? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Pues no creamos que nada más nosotros somos los que madrugamos. Hay gente ya chambeando, ya levantada, ya activa, es más temprano que nosotros, pero sí, pues muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes, y bueno, la oportunidad como todos los días de tener el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros hoy.
La gracia de Dios con nosotros. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, pastor, buenos días a todos los que ya están sintonizándonos. Pues sí, pastor, dijo algo muy, muy cierto, la gracia de Dios. Hay que estar muy agradecidos porque hoy es la oportunidad que nos da de vida y de recibir esa gracia inmerecida que nosotros no merecemos, obviamente, y dice su palabra también allá en Salmo 103, versículo 10, me parece que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Entonces Sí, hay que estar verdaderamente agradecidos con Él. Muy, muy, muy agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Y hasta aquí, como dice su palabra, Su brazo de poder nos ha sostenido. nos ha sostenido, Ebenezer, Dios con nosotros, Dios hasta aquí nos ha ayudado. Nos ha ayudado. Esa palabra es bonita, pero a veces no la valoramos, ¿no? Que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Su misericordia, como decimos, es nueva cada mañana, grande es su fidelidad, dice su palabra. Dice allá en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, si mal no recuerdo. Así dice el Señor. Y así habla la Biblia, así nos habla Dios a nosotros cada mañana y cada día. ¿Qué dice? Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué grande es su fidelidad. Y no han decaído sus misericordias. Pues vamos a encomendarnos a Dios esta mañana, mi estimado Pastor Nevares. Por supuesto. Bendito Dios, esta mañana te agradecemos por la gran oportunidad de despertar un nuevo día, por tener la oportunidad también de enlazarnos con todas estas personas, hombres y mujeres que ya han despertado, están activos y dispuestos, Señor, a escuchar tu dirección, tu consejo. Lo que hoy has dispuesto para nuestras vidas, Señor, pueda ser recibido con todo entusiasmo en nuestros corazones. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, nuestro teléfono. Sí, pastor, el teléfono en cabina es el 44 32 54 66 32. Y recuerden que transmitimos a través de Stereo Live, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. y la radio también por FM en el 91.1 de su frecuencia modulada. Estamos aquí en la ciudad de Morelia y sus alrededores. Y ya vi que los alrededores están un poquito lejos, hasta Sí, Pátzcuaro. sí. Y Sí, ya medio así se escucha, ya no tan nítido, pero sí todavía se escucha. También del otro lado, pastor, rumbo al norte también Tarímbaro y un poquito más Cuto del Porvenir, me parece, todavía alcanza un poquito a sintonizarse. Sí, pero... Pero aquí estamos en FM y también obviamente en las redes sociales, estamos en Facebook. Así es, en vivo y en directo en este momento a través de Facebook, y terminando se comparte o se sube a través de YouTube, se envía a través de WhatsApp también. La verdad es que Dios nos ha permitido tomar estos medios de comunicación para alcanzar a más personas. El gran mensaje para nosotros se llama la Gran Comisión, ¿no? Así es. ¿Qué dice? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Es decir, sumergiéndoles. Sí, el bautismo en agua está bien, pero es el bautismo en el cuerpo de Cristo, metiendo a estas personas, y eso no lo hacemos nosotros. No, lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empuja, el que atrae, el que mete al ser humano, al alma del ser humano, al cuerpo de Cristo, y esa es nuestra, ¿cómo le diré? Esa es nuestra labor. Nuestra labor es compartir la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda obrar. Así es, que los convence. Sí, los convence. Porque a nosotros nomás nos está dando la palabra, pero el poder es del Espíritu Santo. Sí. Y eso, wow, qué interesante, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo conocí de Cristo así, cuando tuve la revelación, que yo les puedo decir que conocimiento como Job lo tenía, yo creo que de toda la vida. Yo desde los 4 años que yo me acuerdo, siempre fui, yo creo que señalado por Dios, ¿no? Desde antes de nacer, pastor, sí, desde antes de nacer, pero lo que yo recuerdo es que
tenía a mis primos y a todos los ponía sentaditos en el frente y yo les predicaba. Y era el padrecito, ¿no? Y era emocionante, ¿no? Tenerlos. Y había una prima que era bien especial, era la que recogía las limosnas. Sí, mi prima hoy vive en Chicago, ¿cierto? No, la verdad es que hacíamos cada cosa, pero yo veo que el Señor nos eligió desde antes de nacer, como dices. Desde antes de nacer ya tenía su mirada puesta en nosotros y pues gracias a Él, porque en verdad, pastor, algo interesante que me llama la atención y que muchos, incluso cristianos, desconocen esa gran labor del Espíritu Santo en esta tierra. La gran obra del Espíritu Santo a través de ese convencimiento, de revelarnos, de enseñarnos, de corregirnos, a través de nuestra vida, a través de ese proceso que nos va llevando desde cuando nosotros somos introducidos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, empieza esa gran labor, esa gran obra del Espíritu Santo. Sí, y yo diría, y desde antes, mira, el hecho de formarnos en una familia, que cada familia es muy especial por una o por otra cosa. Pero yo, por ejemplo, veo Pastor Nevares, tus papás, pastores ambos. O sea, antes de que tú nacieras, yo creo, o ya que habías nacido. Pues antes de que yo naciera, mis padres ya estaban ejerciendo el ministerio. Sí, ¿ves? Sí. O sea, Dios a cada uno de nosotros nos ha guardado, nos ha cuidado como una plantita y nos ha cuidado. Y hay veces que nosotros hemos sido medio necios o rejergos a la palabra de Dios, al poder de Dios. Te digo esto, ¿por qué? Pues porque uno, decía yo, conocimos del Señor desde el conocimiento que dice Job, de oídas. Te había oído, más ahora mis ojos te ven. Sí, el conocimiento ya teníamos de oídas, y por lo menos sabíamos algo. Y saber que ahora Dios se ha revelado a nosotros, pues eso es maravilloso. Maravilloso, extraordinario, pastor. Es algo que tal vez no lo podamos describir tanto con palabras, pero son eventos, sucesos que marcan nuestra vida de un antes y un después. Sí, a mí me impresiona eso por ejemplo, la vida de Pastor Nevares. Pues, viviste debajo de las bancas de la iglesia. Literalmente, pastor. Literalmente me tocó, pues en ese entonces se usaban las bancas. Sí. Y de esas bancas de madera muy pesadas y tener que barrer, hacer el aseo, acomodar el equipo de audio, todo. Pero sin el entendimiento de que Dios ya estaba allí. Ya había puesto el ojo, ¿no? Sí. Realmente sí deberíamos de sentirnos afortunados de que Dios echa el anzuelo, la cuerda con el anzuelo y mordemos, ¿no? Pero sí, creo que es un privilegio el servirle, el conocerle, el caminar con él, de esos privilegios que la vida nos da, el Señor nos da y que deberíamos de disfrutarlos. Así es, la vida da y quita, pero en este aspecto a nosotros Dios nos ha dado muchísimo, ¿no? Me imagino que llegó el momento, porque a veces dicen que uno no es coche por nacer en la cochera, y eso es cierto. Ni es cristiano por nacer en una casa cristiana. Así es. Se es cristiano por convicción. Por convicción, por recibir a Cristo en tu corazón. Y como a mí me pasó ya muy acá de los años, pasaron muchos años en los que era el primero era el monaguillo, después era el seminarista de los ojos negros, ¿no? O sea, nada que ver con aquello. Entonces, decir, ¿cómo? A ver,
digo, el del poema, ¿no? Pero ahí va. Entonces, después el médico y después el especialista y todavía hasta ese momento, con tanto favor de Dios, con tanta gracia de Dios en mi vida, yo no había reconocido a Cristo como mi Señor y mi Salvador, como ahora lo entiendo, ¿no? A lo mejor sí, yo creía y amaba a Cristo, o amaba a Jesús, pero tenía cosas y detalles no revelados. No sé si me explico. Sí, claro. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso tuyo, mi estimado Esteban, tampoco, por eso dije, no por haber nacido en la cochera se es coche. Bueno, a lo mejor hacer un bochito. No, de hecho, pastor, yo participaba de las actividades de la iglesia. Yo me había sido enseñado a leer la escritura, a orar, llevaba a la iglesia una Biblia, cantaba, pero yo no tenía entendimiento ni convicción. Yo no sabía que yo necesitaba a Dios realmente. Hasta, creo que lo comenté una vez, ¿no? A mis 25 años de edad, que fue que tuve un encuentro con Jesús. Y fue un encuentro extraño, porque lo comentaba que antes de declararle a Dios que necesitaba de su intervención en mi vida, yo pasé unas semanas jadeando, así literalmente, como un león enjaulado. Uh-huh. ¿Sí? Y hasta que una madrugada sí me levanté y vivía en ese entonces casi fuera de la ciudad, y teníamos un patio grande, y me levanté de madrugada y empecé a gritarle a Dios que lo necesitaba, una desesperación. Así es que ahí fue cuando mi vida empezó a cambiar, a tener ya un sentido y una dirección diferentes. Sí, yo recuerdo también más o menos el caso, como el caso tuyo, yo había pasado todo eso que les dije ya, y ya siendo todo un médico, ya especialista, un profesionista, teniendo buenos ingresos económicos porque me iba bien, financieramente muy bien, de que tú digas necesidad económica no había, gracias a Dios. Ahora sí había pan. Ahora sí había pan. El panadero no se quemó la mano ese día. No, pero ahora sí. Y entonces yo le decía, pero entonces vinieron otros problemas, ¿no? Los problemas familiares y vamos, del matrimonio, ¿no? Y en ese momento de decir así, pues ya que se terminen las cosas, ¿no? Normalmente uno es bien orgulloso. Cuando no tiene a Cristo es más, sí, y soberbio y además altivo, ¿no? Como dice la palabra. Y yo recuerdo que yo decía, bueno, pues yo puedo, yo no, pero ya cuando vemos la de veras, entonces sí. Entonces ya sí, no puedo tanto. Sí. Y eso fue lo que a mí me llevó a un encuentro personal con Dios también. Y desde entonces las cosas cambiaron. Y siguen en esa transformación constante, ¿no? Sí, pero mi cambio fue radical. Sí, ya era cosa tremenda, ¿no? Sí, no. Era cosa tremenda, pero bendito sea Dios que me alcanzó en ese momento. Como en el caso tuyo también, ¿no? Pastor, bueno, yo también, al igual que el pastor Nevares, no de cuna, pero sí desde niño conocí de nuestro Señor Jesucristo, pero pues llegó ese tiempo de rebeldía. En cuanto entré yo a la secundaria me alejé, me extravié, me perdí. Hasta hace unos 5 o 6 años, pastor, de esto, que otra vez tuve ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo precisamente a través de un problema que se suscitó en la familia a través de un fallecimiento de nuestra bebé, que estuvimos ahí en el hospital y demás. En ese tiempo yo me acuerdo,
yo me quedaba fuera del hospital ahí en la camioneta a esperar noticias pues de lo que estaba pasando adentro con mi esposa y con mi bebé, porque ella nació, la bebé nació, fue prematura, estuvo en incubadora, estuvo en terapia intensiva, pero no duró muchos días. A través de eso pues se suscitó que el trabajo estaba mal, los ahorros se me empezaron a ir. Entonces llegó el momento en que dije, ¿qué voy a hacer? Topé con pared, espada, y entre la espada y la pared, y en realidad no sabía qué hacer. Tenía ese temor, tenía, pues sí, miedo de no saber qué hacer. Pero ahí en ese momento, me acuerdo ese día, ahí en la camioneta, en la madrugada, me desperté llorando, pastor, allá afuera en la camioneta, diciendo, ¿qué voy a hacer? Perdóname, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Y en ese momento fue cuando yo creo que el Señor me volvió a escuchar. Y vino a través de reconciliación, pero eso fue un proceso, pero realmente ese proceso fue evidente cuando nosotros comenzamos a asistir a la iglesia. De ahí en adelante fue realmente evidente cuando ya nuestro Señor Jesucristo abrió los brazos nunca los cerró en realidad, siempre estuvo con nosotros, nada más que pues por nuestra rebeldía, pero en ese momento cuando nosotros pisamos la iglesia, la congregación Fuente de Vida, por cierto, fue cuando ahí realmente vino esa reconciliación, cuando vino ese momento en el cual Él nos volvió a abrazar, cuando Él nos volvió a recibir, cuando empezó a hacer esa obra de la cual estábamos hablando, maravillosa del Espíritu Santo, que nos ingresó, nos cubrió, nos metió en el cuerpo de Cristo. Pero son momentos, son sucesos que marcan nuestra vida, de un antes y un después, es más o menos a lo que me refería. Pero pues sí, son tiempos difíciles. Son momentos trascendentales, ¿no? Momentos en los que la vida cambia, la vida te transforma, y eso va a repercutir ya en el resto de tu vida y en tu familia, ¿no? Entonces, queridos amigos, estas experiencias que les contamos hoy, no sé por qué, el Espíritu Santo a lo mejor nos llevó aquí, pero dice el Proverbio 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Dios endereza sus pasos. Nosotros tenemos unos propósitos o una visión o sueños o anhelos en la vida, y cada uno pues los va consiguiendo o lo va logrando de acuerdo, ¿no? Y otros no los alcanzan a lograr, pero esos anhelos tienen que, en un momento dado, tienen que someterse a Dios. Sí, porque Dios te escogió desde antes de nacer. Entonces Dios te va a llevar por ahí y te va a apretar cuando sea necesario, porque quiere enderezar tus pasos. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Wow. Y dice el versículo 18, Pastor Navarro. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Wow. que se traduce, altivez de espíritu se traduce como arrogancia. Sí. ¿Y qué sería eso? En mi caso, pues a lo mejor yo, y les digo, yo me apunto primero para explicar un poquito en mi caso. La situación era difícil, porque, bueno, después de haber estado en un seminario y después de estar estudiando para ser sacerdote, después de 10, 11 años estando allí, era difícil para mí reconocer que había algo que no supiera yo respecto a esto. Y entonces yo veía que alguien, el pastor, hablaba
Y dice, ¿pero qué me puede enseñar este señor? Si él nomás fue 3 años de ahí y yo me pasé todo. Y yo me senté en Roma. Ya ni quiero decir nada de eso, pero la verdad es que es esto. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Sí. Es el orgullo, es la soberbia. Y Dios tenía que bajarme de la nube. Y lo logró. Porque tenía un propósito. Entonces por eso lo de la nariz chata, pastor. No, yo creo que fue el frentazo que hice. Y yo creo que en el caso de cada uno de ustedes, o de alguien que nos está viendo, pasó lo mismo. Es que cuando Dios pone Dios pone el ojo, nadie se le escapa, Sí. Nadie se le escapa. Y si es necesario, va a ser que venga un gran quebrantamiento, no un quebrantamiento, sí, un gran quebrantamiento. Él siempre va a usar un marro de cierto libraje de acuerdo a la dureza de nuestro corazón. Sí. ¿Y cómo fue contigo? Oh, no, pues pues ya ve que ya había comentado pasar en una ocasión que pues yo fui considerada la oveja negra de la familia, y que incluso yo aprendí a nadar porque mi madre me decía, no te acercas a la alberca, ¿no? Y pues así fue que aprendí a nadar. Pero imagínense, les narro esto para que se imaginen cuál era la posición de mi corazón y que por supuesto pues Dios tuvo que tratarme de cierta forma de la cual tenía que tocar ese punto crucial en mi vida, ¿no? Que era la soberbia, era la arrogancia y bendito Dios, ahora le puedo decir gracias porque me consideraste, porque si no, posiblemente, mis amados, yo creo que ya estuviera muerto. Y pues ahora un placer poderle servir a Dios, poder llevar el evangelio, poder llevar su palabra, poder tomar esa comisión y hacer discípulos. Así es que pues, y tú eres uno de esos, si nos estás viendo y escuchando, Dios te tiene en la mira, así es que para donde corras, para donde te escondas, Él va detrás de ti. Dice la pastora, tiene un dicho, cooperando, ¿no? ¿O algo decir? Mejor suavecito y cooperando. Sí, dice, suavecito y cooperando. Sí. No, la verdad es sí. Es que sí, pastor, es interesante, ¿no? Y ver que Dios aún aunque uno se aleje, aunque uno esté extraviado, de todas maneras, cuando Él tiene el propósito, pastor, en cada uno de nosotros, incluso de los que nos están sintonizando, y si están pasando por un momento similar, pues creo que lo mejor es que realmente ya se arrepientan, ¿no? Que ya no sigan escarbándole más, porque en realidad no vamos a poder salir a ningún lado. La única esperanza, la única salida es nuestro Señor Jesucristo, no hay más. El momento de quebrantamiento, mi altivez era el decir que yo no le hacía mal a nadie. Yo me basaba en eso, yo me dedicaba a mi trabajo, me dedicaba a ¿Yo estoy bien? Yo estoy bien, no trataba de llevarme bien con mis vecinos, incluso ni los miraba, me la pasaba en el trabajo. Y trataba de suplir las necesidades de mi casa, pues en realidad no era un hombre mujeriego, no era vicioso en el alcohol, me refiero, cigarro y todo eso, no, y yo mi soberbia era esa, mi altivez era esa, de que yo me dedicaba a ser buena gente, no le hago mal a nadie, pero resulta que estaba mal, pastor. Oiga, pastor, pero lo sorprendente es que marca aquí el versículo 18, es que antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Y lo sorprendente es que Dios siempre nos atrae con lazos de amor. Sí. Digo, qué contrastante, ¿no? Digo, nosotros acá pataleándole, como gatos furiosos con las 4 patas, patas para arriba, ¿no?
y rehusándonos, pero los lazos de amor de Dios para con nosotros es: ven, es que te quiero mostrar mi bien, te quiero enseñar lo que tengo para ti. Y hasta que entonces ya cedemos y le decimos: a ver, y yo en mi caso personal dije: Dios, ¿cómo no te hice caso antes? Lo mismo dije yo. Sí, así es. Entonces, Además, pero bueno, ese es el efecto de la altivez, ¿no? Además, como dice el pastor Nevares, dice que él usa, Dios es un cincel de ese calibre. No, conmigo utilizó un rotomartillo, pastor. Ese ya se fue actualizando el Señor para romper esa cabeza dura que yo tenía. Pero es muy bueno el reconocer de dónde nos sacó el Señor, el saber que Él es muy bueno con nosotros, pastor, y que ha tenido misericordia aun cuando nosotros nos alejamos. Y que si fue bueno con nosotros, puede ser bueno con usted. Yo eso lo puedo ver claro, que si nosotros, al menos ni sé, yo primero. Sí, realmente era malo, porque pues no hacíamos nada bien, y Dios tuvo misericordia. Aún así, Sí. ¿cómo no darle gloria a Él y cómo no servirle, no? O sea, decimos, le amamos, le adoramos y le servimos. Y hoy, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Digo, después de conocer toda su intervención en nuestra vida y de sus favores, sus misericordias, y Dios, wow. Y yo le he dicho a Dios, digo, eres tan fácil de amar, tan fácil. ¿Sí? Además, pastor, yo por ejemplo en mi caso, el reconocer ahorita que mi familia se estaba deshaciendo, mi esposa no me podía ver en ese momento, el hecho de que yo podía perder todo lo que el Señor me había dado, mi familia, mis hijos, mi estabilidad, todo lo que conlleva tener una relación con tu esposa o con tu esposo, en dado caso de alguien que nos esté escuchando, los momentos buenos, esas situaciones que vive uno, también malos, claro que sí, pero el hecho de que en ese momento, pastor, por eso digo, ay Señor, de verdad que eres muy, muy bueno conmigo, muy, muy bueno conmigo, porque en ese momento yo pude perder todo, incluso, pues como dice el pastor, quién sabe dónde estaríamos ahorita. ¿Sí? A lo mejor ni estaríamos, no lo podemos, porque a partir de una depresión muchas cosas pueden suceder y librarnos de todo eso, sacarnos de toda esa situación. Por eso decimos nosotros, Dios es bueno, y todo el tiempo Dios es maravillosamente bueno. Y esa revelación de la bondad de Dios tiene que marcar la vida de una persona, ¿sí? De un ser humano, la bondad de Dios, y por eso le decimos gracias Señor, porque tú hasta aquí, tu brazo de poder nos ha sostenido. Déjeme ir a una pequeña pausa y regreso. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Porque la vida es un viaje, acompáñanos en Stereo Life y haz que cada día cuente. Anuncia el evangelio a toda hora, no den
la música que alimenta tu alma. Una cascada de colores. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por seguir aquí en la sintonía. De Stereo Live, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Y también por FM. A través de 91.1 de su frecuencia modulada. Así es, igualmente en las redes sociales, estamos en Facebook, en vivo y en directo en este momento, y bueno, pidiéndole que nos regale un like, ¿no? Así ahí es. O que toque la campanita, no sé qué más hay Que nos hacer. comparta, que comente, pues, todo eso nos ayuda, nos ayudas a extender esta labor. Aunque solamente nos diga amén, ya con eso es más que suficiente, o gracias, o buenos días. Sí, eso es. Con una palabrita así, esa cosa de ahí se multiplica. Sí. Es como el chisme. Sí, exactamente. Bueno, tenemos saludos para quién por ahí. Claro que sí, vamos a saludar, enviamos saludos a Ricardo Valencia, que nos hace el favor de escucharnos, también Gloria Cruz, Virginia Vázquez, María Guadalupe Espinosa, Silvia Rangel Mier, saludos a Juan Manuel Mendoza, para Blanca Ayala, César Contreras, a la maestra Rosalba Olvera y a su hermano Alejandro, que nos hacen el favor de... Alejandra. Perdón, hermana Alejandra, o Alejandro, sí. Alejandra. Alejandra, ok. A Pedro Ramírez, Graciela Vera, Liliana Ivette, María Guadalupe Gómez, Leti Huerta, saludos también para Rosali Delgado, María Dolores Berber Morales, y también para María Martínez desde Austin, Texas, y su familia Magaña. Y la familia Magaña, por supuesto. ¿Alguien más? Sí, también saludos y bendiciones para Mercedes Guape, Mario Alvarado, para Carmen Rodríguez, Shalom Moya Barriga, también para Mati César Hernández, Eli Ramos, para María Inés Villegas, Víctor Segura, para Martita, Carmelita, Ani y Avi, también para Sara Ramos, Héctor Hernández, Aricem Salinas, también para Seferino y su esposa Marcela Guerra, también para Francisco Barreda y Alma Cárdenas, para Berta Silva, también para Elvia Almazán, Guadalupe Espinosa, también para Yolanda Sánchez y sus nietos María José y Josgar, también para Jani Morales, que nos escucha desde Florida, también para María de Los Ángeles Hernández y Juana Zambrano, también para Lucy Zavala, para Héctor, que nos escucha desde Baja California, para Javier Alvarado y para Don Cosme y su esposa Rosalba. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Saludos para Vladimir Espinosa, dice, me reporto, pastor, dice, buen día. Dice Elia Chávez de la colonia Miguel Hidalgo, Dios les bendiga, pastor. Dice, aquí lo estamos escuchando, y dice, podemos orar por una sobrina que se llama Ani, que va a ser intervenida quirúrgicamente. Con mucho gusto oramos por esa situación. También gracias a Tere Ojeda, bendiciones, dice, pastor, muy buenos días, excelente martes. Y dice, saludos de Alexis y de Nadia, su familia. Daisy también, de quién más, Luis Manuel Carrasco, quién más tengo por aquí, Margarita Flores, familia Trujillo, Antonio Acosta, Ivonne Parra, buenos días, Nuria Alejo desde Celaya, Guanajuato, bendiciones. Juan Manuel Mendoza, ingeniero, ánimo, buen día y échele ganas. Y también aquí tengo un saludo de mi amigo Arsenio Hernández, y me gustó esto que dice, y eso es la vida, dice, refiriéndose a sufrir un rato y reír al otro. Pero con Dios tenemos la bendición, ¿no? Así es. Dice, en el viaje de la vida el camino no siempre será fácil, pero aún caminando entre las piedras, Dios nos dará los zapatos adecuados. Así es. Lo que tú decías, Esteban, Dios no nos ha dejado. Y aunque la situación no ha sido fácil, porque seamos honestos, todos pasamos por la trituradora, ¿sí? Por ese
eso que es la vida, ¿no? Que hay veces que estás arriba, hay veces que estás abajo, y hay veces que te va bien y hay veces que te va mal. Y algunos, la mayoría de las veces mal, ¿sí? Pero Dios no nos ha dejado. Aparte también, pastor, si nosotros, ya obviamente es mejor ya viéndolo desde este lado, ¿no? Pero cuando estás pasando la situación sí es muy complicado, pero si nosotros vemos que realmente es una gran oportunidad para nosotros, esos tiempos difíciles en los cuales Dios está tratando con nosotros, obviamente, a través de esa situación, porque Dios nunca se aparta de nosotros, siempre está al pendiente con los ojos puestos sobre nosotros. Entonces, si vemos que es más bien una gran oportunidad para salir, para reconocerle, y como decía el pastor, incluso lo dice la palabra, para que nosotros veamos el bien de Dios en nuestras vidas. Sí, cierto. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, dice que nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Algo así dice ese versículo. Si lo tienes por ahí, no lo puedes leer. Josué 1:5. Sí. Es que se trabó esto. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjese, esto es fundamental que lo entendamos. Fundamental que lo recibamos, que lo tengamos escrito en la tabla de nuestro corazón. Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué le digo esto? Porque sí nos vamos a encontrar en la vida, como decíamos, muchos problemas. Pero siempre Dios dice, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y no te dejaré, porque esa es una promesa, dice, no te dejaré ni te desampararé. Si Dios dice, no te voy a dejar. Y eso, no sé, pero cada uno de nosotros hay que tomarlo en cuenta. Y hay que tomarlo como palabra de Dios, como lo que es una promesa y que se cumple. Sí, fíjese, pastor, que cuando tuvimos que tomar la decisión de venirnos a Morelia, de Acapulco, pues llegamos a Morelia sin conocer a nadie, y qué difícil es mudarte a otra ciudad donde no tienes contactos, conocidos, y que fue un tiempo difícil llegar aquí a Morelia para nosotros, y más para mí como pues el encargado de proveer en casa, ¿no? Pero sí, en una de esas que yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es el plan de estar aquí en Morelia? Y después de un tiempo de estar orando, y Dios me hace saber, se me acerca una persona desconocida, por atrás me pone la mano en uno de mis hombros y me dice, hay una palabra de Dios para ti. Y me dice, yo te tuve que sacar. Así me dijo, así literalmente, te tuve que sacar de tu ciudad. Dice, y traerte acá para enseñarte algunas cosas que tenías que aprender. Entonces, yo sabía que esa palabra era para mí y que era Dios hablándome. Dios, sí. O sea, no tenía duda. Entonces, cuando yo escucho eso, yo le dije, Dios, entonces, tú estás detrás de todo esto, y adelante, continúa. Ya sé que eres tú. Entonces, lleva a cabo el trabajo que tú has planificado para nosotros. Y cuando yo supe eso, que Dios estaba detrás de todo esto, dije, adelante. Yo puedo descansar. Ya estaba seguro, o sea, dije, pues qué mal, ya Dios tiene el control de eso, adelante. Y es un buen fin lo que va a haber. Pues continuamos, ¿no? Entonces, y creo que Dios tiene igual los mismos planes. Dijo, si Dios me alcanzó y tuvo misericordia de mí, me extendió su amor y gracia, Él lo puede hacer contigo sin duda. Yo estoy seguro que sí, y que si tú no estás escuchando hoy por primera vez, me atrevo a decir que es Dios el que no es coincidencia, que es Dios quien te está hablando
a través de las experiencias de gente que tú no conocías probablemente, o que habías oído pero no habías entendido. Es que así es Dios. En un día pasaba esto, ya teniendo como unos 5 años en el ministerio, vino un profeta de allá de la Argentina que ni yo conocía, ni él me conocía, ni nada, y me dijo: pastor, quiero darte una palabra de parte de Dios. Y dije: sale, aquí estoy, ¿no? Y me dice: yo te escogí, yo te llamé para este tiempo. Dice, y me dijo algo que me quedó bien grabado. Y me dijo: yo te tuve que quitar, sí, aquel hombre que considerabas tu bastón, porque no podías caminar sin él. Por eso yo te lo quité. Y wow, entonces yo supe de qué me estaba hablando. Yo sabía que me estaba hablando. Y yo decía: ¿por qué mi pastor me rechazó? Y yo sentía un rechazo de parte de quien fue mi pastor. Y yo decía: ¿por qué? Sí, siempre fuimos amigos, y yo serví en la iglesia. Y me dijo este hombre de Dios: yo te lo tuve que quitar porque era tu bastón, y el único que te puedo sostener soy yo, no otro. Wow. O sea, solo Dios te puede sostener. No confíes en el hombre. Perdona que te lo diga esto así, porque a lo mejor tú tienes mucha confianza en tu papá, en tu pastor, en tu maestro, en tu esposo. O incluso en sí mismo, en nuestras capacidades, nuestras habilidades, dones, ¿no? Pero lo que creo que, Pastor Elías, creo que Dios pretende que nuestra confianza esté plenamente sustentada en Dios. Sí, efectivamente. Así es, pastor. Incluso en una experiencia, a un pastor, cuando nosotros ya empezamos a asistir a la congregación, las cosas no se resolvieron automáticamente de la noche a la mañana. Fue un tiempo en el cual Dios obviamente trató conmigo, porque el problema era yo. No tanto mi familia, el problema era yo era esa piedra de tropiezo. Y tú culpando a tu esposa. Sí, es por tu culpa, sí, es cierto, y lo dejo claro, no es verdad. No, el problema era yo en realidad, porque él trató conmigo, le digo, aún ya cuando nosotros comenzamos a asistir a la iglesia, yo dije, bueno, pues esto sentí yo, es como una varita mágica, ¿no? Que todo cambia y todo se nivela y todo está bien, no pasó absolutamente, no. Es un trato, es un proceso en el cual duró un tiempo, incluso más de un año, pastor, ya estando en la iglesia donde Dios trató conmigo a través de que tenía y no tenía trabajo. Más bien era con mi convicción, con mi fe. Era, como ustedes están comentando, el que nosotros tenemos que ser plenamente, tener nuestra confianza plenamente en Dios. No en nadie más, no en las personas, no en las habilidades, no en el trabajo, porque como les comentaba, mi orgullo, mi soberbia, mi ego era del que yo podía, porque pues no le hago mal a nadie, yo puedo, mientras yo tenga trabajo, todo lo demás, y eso era precisamente el trato que tenía Dios conmigo a través de ese proceso, en darme nada más lo muy, muy, muy necesario, no más allá. En llegar a esos momentos que aterrizaba en tierra y decía: Señor, ¿ahora para dónde le doy? ¿Qué hago? Ayúdame porque no voy a salir. Y lo necesario exactamente cuando lo necesito. No tus caprichos. Exactamente, no mis caprichos. Pero eso me llevó a que realmente mi convicción se fortaleciera, que mi fe se estableciera, que depositara mi confianza solo en Dios, porque con nadie más vamos a tener salida, nadie más te puede ayudar, nadie más te puede... Sí, el Señor pone medios, pone personas, pero es Él, en realidad es Dios, no es el amigo, no es el familiar, no es el esposo, no es la esposa, es Dios el que hace eso.
Dice Isaías 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y dice: y si pasas por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow. Esta palabra, que es también una promesa, yo creo que debemos tomarla nosotros ya o ver el cumplimiento de esa palabra. Si se fijan en el versículo 1, dice: no temas, porque yo te redimí y te puse nombre mío eres tú. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Dice: el hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y no hicieron nada, porque estaba sobre la roca. Vinieron tempestades, vientos, ¿sabes qué? Siempre y cuando estemos nosotros en la roca que se llama Cristo, fundamentados en Cristo. Van a venir tempestades, sí, vientos recios, lluvias y ríos, e inclusive dice: cuando pases por el fuego. Señor, eso como que le podemos borrar ahí. Yo siempre le digo: Señor, le podemos borrar ahí tantito. Pero dice: vas a pasar también por el fuego, pero no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo veo que esta es una palabra de Dios para nosotros, para cada uno de ustedes, queridos amigos que nos ven esta mañana. Yo, como le digo en este momento, no es casualidad. Dios siempre habla justo en el momento necesario. Indicado. Preciso. No antes ni después. Y pastor, y creo que, quitar esa idea de que la vida va a ser siempre un lecho de rosas, y realmente no está la vida hecha para eso. Y la única forma, mis queridos amigos, es que la adversidad nos forja, nos prueba, el fuego nos templa. Así es que si en la Escritura ya nos está diciendo que es necesario que tengamos aflicción, entonces espéralo. Pero el propósito también, la Escritura nos enseña que a Dios le interesa mucho forjar nuestra fe, pastor. Sí, dice 1 Pedro 1:7. Sí, que la fe va a ser probada. Así es. Y perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, ¿sí? Perfeccionarnos, ¿cómo dice? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí. Sí, entonces eso es parte de eso. Estamos inmersos en hacer las cosas mal, a nuestro criterio. Creemos que como yo lo estoy haciendo, como yo estoy pensando, como yo estoy viviendo, es la forma correcta. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, Él nos quiere mostrar su bien, ¿no? Para que podamos ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y déjame te digo que tu fe va a ser probada, y a veces para que tu fe crezca o para que tu fe brote, necesitas pasar por una situación difícil. Esto yo no lo entendí antes. ¿Por qué tenemos que pasar, Dios, por este problema? ¿O por qué tuve que yo pasar afuera de un hospital, sentado en mi camioneta, llorando, porque no sé lo que me viene, no sé lo que me espera? O llegar a una ciudad donde no sé qué voy a hacer. Sí.
Igual que Abraham, dijo, sí, salió sin saber a dónde iba. Bueno, tú sí sabías que ibas a Morelia. No, pero que Morelia es cosa seria. Pero en fin, pero ¿cuántos han tenido que perder su matrimonio? O perder un hijo. Así es. O tener una situación difícil, un negocio. O incluso a punto de perder la vida, pastor. O la vida. Yo creo que una de las cosas más difíciles es perder un hijo. No sé qué es eso, pero me imagino que es un dolor. Sí, yo creo que, yo lo pienso así. Es que preferirías, yo creo, morir tú. Yo no lo he pasado tampoco. Sí. Pero un niño como quiera es un niño tan pequeñito y sabes que va con Dios. Pero un niño de 8 años, de 10 años, o un joven de 20 años, yo no sé a quién le estoy hablando, pero perdóneme si le está doliendo esto, pero es posible que usted haya perdido a su hijo, o a su esposo, o a su esposa, o a su padre también. Pero si ese hijo tiene 25 años, 30 años, y tú sabes que tiene toda la vida por delante, y que además es un buen joven, un buen hombre, y como padre perderlo, y no hacer caso a Dios, porque yo te voy a decir que eso ha sido una llamada de parte de Dios para que tú te vuelvas a Él. Sí, pastor, y creo que en Deuteronomio dice, le decía Dios al pueblo de Israel, dice, te acordarás de estos 40 años que te hice pasar por el desierto, y para ver lo que había en tu corazón. Sí. Y no es que Dios ignore o desconozca lo que estás viviendo en este momento, sino que Él nos hace pasar por esas situaciones adversas para que nosotros entremos en conciencia. Porque cuando no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, viviendo, o cómo estamos haciendo las cosas, creemos que estamos bien. Pero la adversidad nos viene a abrir los ojos, ¿no? Y entonces, esa es la intención de Dios. No es que Dios sea malo, no es que su amor se agotó, no, es que es la única manera de que estemos conscientes en qué punto de la vida estoy y en cuál es mi situación y mi necesidad. Al final, en ese mismo versículo que está citando, dice, porque todo esto lo hice para a la postre hacerte bien. Así es. El postre viene al final. Y el postre es el bueno. Y el postre es, sí, la bendición de Dios. Salvación y vida eterna. La salvación. Querido amigo, gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, pero para ti no se ha terminado el tiempo. Tú y yo tenemos que orar en este momento y pedirle a Dios que tenga misericordia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque hasta aquí tu brazo de poder nos ha sostenido. Porque tú has sido bueno con nosotros, aunque en un momento nosotros dijimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué la situación? Pero, Señor, ahora entiendo que tú siempre estuviste detrás de todo esto. Y Dios, yo sé que todo lo que ha pasado ha sido por mi bien, por el bien de mis hijos, de mis padres o de mis hermanos. Pero te doy gracias porque te fijaste en mí, Señor. Así es. Porque tuviste misericordia de mí. Y hoy te doy gracias porque creo en ti. Y Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y te pido que envíes tu Espíritu Santo a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por haber estado con nosotros, mi estimado Pastor Esteban Nevares. Un placer, y pues solamente para subrayar esto,
Él te formó. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así es que Él es el creador tuyo. Él es el que tiene un proyecto de vida para ti, que quizás tú lo desconozcas, pero solamente lo sabrás si tú vuelves tu corazón a Él. Así es que te invito a que lo hagas donde estés, como estés, lo que estés viviendo es tu mejor y la única opción. Bendiciones. Pues sí, pastor, no sé por qué se dio este programa así, pero creo que es muy interesante. Dios es bueno y Él tiene propósito. Yo creo que el Espíritu Santo nos guió de esta manera para alguna persona en especial. Yo creo que en este momento esa persona a lo mejor está pasando por una situación muy similar a la que nosotros vivimos, no sé cuál sea, pero Dios en este momento le está hablando, y la palabra de Dios dice en Job que si nosotros nos volvemos en amistad con Él, nos vendrá bien. Que Dios te bendiga. Así es. Gracias queridos amigos. Dios les bendiga. Oren por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de sembrar en este ministerio, hágalo, que Dios le bendecirá. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Sean felices. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. En Stereo Life, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Llena toda la